tardes. Vamos a iniciar la clase de la última clase de lo que es lo mundial y local en Apocalipsis. Recuerden que la clave para poder interpretar correctamente las profecías es yendo a lo que sucedió en Israel, geográficamente local, y eso se retoma en Apocalipsis para hablar de lo que va a suceder al final de este mundo con la segunda venida de Cristo, pero ya en Apocalipsis se toma de manera simbólica para hablar de un cumplimiento universal, geográficamente mundial. Entonces, ya esta es la última clase que tenemos con respecto a lo mundial y local en el libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos a el libro de Apocalipsis, habla de la hora de el juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entender lo que significa el juicio? Bueno, eh, el principio bíblico nos dice que tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que ahí aparece eh, lo que es el juicio, pero el juicio se daba en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, se daba eh, en lo que se conoce como el santuario terrenal. Había un juicio o un Yom Kippur o el día de la expiación. Cuando ustedes vean en algún libro o en algún video el día del juicio, día de expiación o Yom Kippur, se está refiriendo a lo mismo. Eh, lo que sucedía en el Israel literal, allá en el desierto, entonces es traído acá en Apocalipsis, pero para hablar de ya un cumplimiento geográficamente mundial. Allá era local el juicio con los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Ahora en el Apocalipsis el juicio es universal, mundial. Entonces, no podemos nosotros pretender entender el juicio sin ir al Antiguo Testamento. Todo lo que aparece en Apocalipsis, si lo queremos entender solo con lo que está en Apocalipsis, va a ser muy difícil que nosotros podamos dar una buena interpretación o podamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque todo lo que Juan utiliza en Apocalipsis, los símbolos, las figuras, las imágenes, los personajes, los lugares, los tomó del Antiguo Testamento para darle un cumplimiento universal, claro, inspirado por el Espíritu Santo. No es de que Juan se inventó esos símbolos, no, el Espíritu Santo se los dio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya se habían utilizado. Entonces, ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento? Miren lo que dice eh, Elena G. de White. El asunto del santuario, hablando de el santuario celestial, ¿ok? Ese es otro principio. Si nosotros queremos entender el santuario celestial, necesitamos entender el santuario terrenal. Eso acuérdense, lo local nos va a ayudar a entender lo que está en el Nuevo Testamento, pero ya con un cumplimiento universal, con un cumplimiento global. Si queremos hablar de 1844, pues no lo podemos entender solamente yendo a Daniel capítulo 8, Daniel 8:14. No, tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender 1844. Entonces, si queremos entender las 2300 tardes y mañanas, pues necesitamos ir a lo que es el santuario eh, en el Antiguo Testamento, en los demás libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado, dice el español. Pero en realidad en español hay una mala traducción. El original dice será vindicado. Eh,
Es lo que dice el original, no dice será purificado, sino que será vindicado. Entonces, la gran pregunta es, esas 2300 tardes y mañanas pues llegan hasta 1844, eh, por el principio de día por año y cuando comenzaron, que fue en el 457 y bueno, te da a 1844. Entonces, lo que Daniel está hablando es que va a ser vindicado el santuario, y esa profecía tiene doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque no está hablando del santuario en el desierto, porque para 1844 ya no existía el santuario, el templo, ya se había sido destruido desde el año 70. Entonces, ahí es lógico que no está hablando del santuario terrenal, el del desierto. Entonces, está hablando del santuario celestial, pero esa profecía, decimos, tiene doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay profecías que al mismo tiempo van a tener su cumplimiento en el cielo y aquí en la tierra. ¿Qué iba a suceder en el cielo? Cuando dice, y el santuario será vindicado hasta 2300 tardes y mañana. Allá en el cielo, el sumo sacerdote, que es Jesús, iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para iniciar lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Ah, qué fácil entender el juicio cuando nosotros entendemos lo que sucedía en el santuario y lo que está hablando Daniel. Número uno, juicio investigador hay en el cielo. Entonces, cuando Elena G. de White dice el asunto del santuario fue clave que aclaró el misterio del chasco de 1844, se está refiriendo al santuario celestial. Pero aquí en la tierra había otro santuario y ese santuario era el pueblo de Dios, era, o más bien es la iglesia, porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ya el templo literal en el Antiguo Testamento ya dejó de tener su cumplimiento acá en Daniel 8:14. Aunque Daniel 8:14 esté en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento va a ser en el Nuevo Testamento, porque en 1844 es en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, ¿qué otra cosa iba a suceder ahí con esa profecía? Bueno, ya en el Nuevo Testamento ya no existe un santuario literal aquí en la tierra, sino que existe un santuario espiritual, simbólico, que es la iglesia. Entonces, cuando dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será vindicado, quiere decir que aquí en la tierra, la iglesia, el pueblo de Dios, iba a vindicar esas verdades que el cuerno pequeño o que la Roma papal había echado por tierra. ¿Qué verdades? El sábado, el estado de los muertos, el asunto de la salud, el asunto de la ley, el asunto del santuario. Todas esas verdades iban a ser vindicados. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es 1844 y cuando leemos en Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será vindicado, es número uno, dos eventos que suceden en esa profecía, uno aquí en la tierra y el otro ahí en el cielo. Número uno, ahí en el cielo Jesús inicia lo que es el juicio investigador. Y aquí el juicio allá en el cielo, en el templo, en el santuario celestial, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí en la tierra, el pueblo de Dios, el remanente, que es llamado en 1843, 1844, es llamado para vindicar las verdades que el cuerno pequeño había pisoteado o había echado por tierra en el santuario. Porque acuérdense ustedes que el cuerno pequeño dice que iba a echar por tierra las verdades, iba a pisotear el santuario. ¿Qué significa pisotear el santuario? Significa que aquí en la tierra había un templo, una iglesia, que es el pueblo de Dios, y el cuerno pequeño quitó esas verdades y el pueblo de Dios las tenía que vindicar. Entonces, eso es lo que está diciendo cuando se habla de 1844. Entonces, reveló un sistema completo de verdades conectadas y armoniosas que demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Entonces,
Cuando dice Apocalipsis la hora del juicio, se está refiriendo a 1844, juicio investigador. Allá inicia en el cielo, pero también aquí se vindica las verdades. Bueno, así como en el servicio típico, el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, aquí este es el terrenal, para limpiar el santuario, así Cristo entró en el lugar. De qué lo limpiaba? De los pecados, ¿ok? No es de que se ensuciaba, así que como nosotros decimos, aquí esto está lleno de polvo, no, era de los pecados, que está cuando dice para limpiar, está hablando de los pecados. Entonces, así Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para llevar a cabo la obra final de la expiación. Entonces, el juicio en Apocalipsis, ¿de dónde es tomado esa figura del juicio? Del Antiguo Testamento. Lo que sucedía local allá con Israel, ahora va a suceder eh, geográficamente universal con el pueblo de Dios, pero allá en el cielo. Empezó en 1844 y aquí en la tierra el santuario, fíjense bien, en el cielo el santuario es literal, pero aquí en la tierra el santuario que va a vindicar las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra es espiritual, es simbólico, es el pueblo de Dios, el remanente, es la iglesia. Entonces, qué fácil es entender santuario cuando nosotros, el juicio y todo lo que está en Apocalipsis, cuando primero vamos al Antiguo Testamento. Ese es un principio bíblico que tenemos que utilizar. Por ejemplo, cuando en el caso de su servidor, que muchos dicen, no, es que lo más difícil es Daniel 11 donde habla el rey del norte y el rey del sur. Bueno, personalmente a mí no se me hace fácil porque yo no voy directo a Daniel 11. Yo primero voy al Antiguo Testamento, los demás libros del Antiguo Testamento y a todo el libro de Daniel. Y entonces es muy fácil interpretar Daniel 11. Pero si nosotros queremos entrar directo, vamos a estudiar Daniel 11 y queremos entrar directo sin ir a lo que dicen Isaías, Jeremías, Ezequiel y el mismo Daniel en sus capítulos anteriores, claro que es súper difícil entender Daniel 11. Cuando yo doy clases sobre los sellos, lo primero que hago es ir al Antiguo Testamento, porque allá en los sellos, en los primeros cuatro sellos, aparecen cuatro jinetes, perdón, cuatro caballos. eh, en, y en Ezequiel, esos mismos cuatro caballos aparecen allá en Ezequiel. Y los mismos colores de los caballos aparecen en Ezequiel. Entonces, cuando yo voy a Ezequiel y luego me voy a los primeros cuatro sellos, uf, es facilísimo entender los sellos. Las trompetas, yo me tengo que ir al Antiguo Testamento para poder entender las trompetas. Y cuando voy y regreso al Apocalipsis, súper fácil entender las trompetas. Entonces, la clave siempre está en irse a lo que fue local y eso que fue local va a tener un cumplimiento universal. Entonces, fíjense bien lo que dice el G. de Huay. La purificación del santuario era el último de los servicios del año. Por eso se le llamaba el Yom Kippur o el día de la expiación. Eso era el último servicio que se hacía en el año y completaba la serie de ritos que constituían el sistema ceremonial de Israel, Israel literal. Durante todo el año los pecados del pueblo eran transferidos figurativamente al santuario y se hacía necesario una obra especial para quitarlos. Entonces, ¿qué sucedía en el día de la expiación o el día del juicio? Pues que todos los pecados durante todo el año que se acumulaban ahí en el santuario, figurativamente, que se acumulaban en el santuario del desierto, en el santuario terrenal, entonces se tenía que hacer una obra especial para poder quitar esos pecados. En otras palabras, el Yom Kippur o el día del juicio, el día de la expiación, era para perdonar los pecados que durante todo el año, más bien para quitar y también perdonar
porque todos los días, cada que el pecador iba a ofrecer sacrificio, se le perdonaba, pero al final del año se quitaban todos esos pecados y ahorita vamos a ver qué más sucedía. No solo se quitaban, sino que se transferían a un lugar. Entonces, todo eso nos está enseñando que si queremos entender el santuario celestial y el día del juicio, necesitamos ir al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó en el día de juicio en 1844? Ah, bueno, ahí Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo allá en el santuario celestial para iniciar lo que se conoce como el día de, eh, 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 se conoce como eh, a ver, se me fue la palabra, eh, como juicio investigador, así. Entonces, ahí empezó 1844, inicio del juicio investigador. Cada caso es revisado, desde el primero que vive en la tierra, Adán y Eva, hasta el último que muera antes de la segunda venida de Cristo. Acuérdense que el juicio, así como el juicio inició allá en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y una vez al año ellos eran llevados todos sus nombres, porque pues el sacerdote recibía a los pecadores y claro, Cristo llevaba un registro de todo eso. Entonces en el día final, al fin de año, se hacía lo que era el día del juicio. Entonces, se erradicaban todos esos pecados que durante todo el año se habían transferido ahí en el santuario. Entonces, ¿qué pasó en 1844? Así como el juicio empezaba una vez al año allá con Israel, con el pueblo, bueno, el juicio también inicia con el pueblo de Dios. Primero el juicio para los justos y después viene el juicio para los impíos. Eso va a ser allá durante el milenio. Entonces es muy fácil entender el juicio, entender el santuario. Entonces, era necesario hacer una obra especial ese día. Ahora, el mensaje mundial de la hora del juicio está basado en los servicios locales del tabernáculo o templo de los judíos. Si nosotros queremos entender la hora del juicio, necesitamos entonces entender lo que sucedía localmente en el tabernáculo del desierto. La purificación del santuario era el último de los servicios típicos anuales en la economía del Israel literal. A lo largo del año, los pecados perdonados eran registrados en el santuario. Ahí se registraban a través de el sacrificio que hacían los pecadores y con lo que la ceremonia que hacía el sacerdote. Ahora, ¿qué hizo Cristo en 1844? En 1844, Apocalipsis habla de libros en singular y libros en plural. El libro en singular, el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Cuando nosotros aceptamos a Cristo con el bautismo o con el sello de la conversión, porque el bautismo se le conoce en la Biblia como el sello de la conversión, de acuerdo a Efesios 4:30. Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados, nuestro nombre es registrado en el libro de la vida que existe allá en el cielo. Pero también Apocalipsis habla de los libros. ¿Qué hay en los libros? En los libros hay un registro de todo lo que nosotros hacemos mientras tenemos vida. Entonces, ¿qué hizo, qué hacía Cristo a través de la purificación del santuario en, eh, en el Israel literal? Pues este, todos los pecados que eran registrados durante el año eran perdonados durante ese día. O sea, el día de juicio a veces nosotros lo tomamos como, un castigo, ¿no? El día de juicio en el pensamiento hebreo bíblico es perdón de pecados. Entonces, cuando se dice juicio investigador allá en el cielo, porque llegó la hora del juicio, 1844, juicio investigador, nos da miedo. Pensamos que nos van a investigar. No. ¿Qué significa juicio investigador?
Lo mismo, así como Cristo cada año perdonaba los pecados, bueno, ahora en 1844, a través de los libros donde están registrados nuestros nombres y todo lo que hicimos en vida, entonces dice Cristo, a ver, vamos, empecemos con el primero que vivía en la tierra. ¿Quiénes fueron los primeros que vivieron en la tierra? Porque así fue el juicio celestial en 1844. Inició con el primero que vive en la tierra. Se presentó delante de Dios ante el tribunal del cielo. Entonces, ¿quién fue el primero? Adán y Eva. La pregunta es, ¿pero Adán y Eva ya estaban muertos? Ni sabemos dónde estaban sus cadáveres por el asunto del diluvio, no sabemos dónde quedaron, pero Dios dice, los primeros en presentarse son Adán y Eva. La pregunta es, ¿y cómo se presentaron ellos? A través de los registros que se hicieron en los libros mientras ellos tenían vida, porque todo lo que hicieron en vida se registró. Entonces viene los libros, se habla de libros para que nosotros lo podamos entender y comprender, pero en realidad pues en el tiempo de Juan era rollos o pergamino. Bueno, tráiganme los rollos, tráiganme los libros. Y entonces, ¿por qué? Porque se utiliza la figura del libro porque es donde se llevan registros. Entonces Dios dice, tráiganme los libros, que se presente, más bien, que se presente Adán y Eva ante el tribunal de Dios. Y entonces se presentan. ¿Cómo se presentan? No físicamente, no en persona, sino que se presentan mediante lo que se escribió y se registró mientras ellos tenían vida. Y entonces dice, aquí, Adán y Eva se equivocaron, cometieron pecado, así como el pueblo de Israel cometía pecado, pero al final del año se les perdonaba, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y de misericordia. Eso es el juicio, pero en nuestra mente juicio, ya nos van a pasar por dicen algunos, por la voladora. No, el juicio es amor y misericordia en términos bíblicos. Entonces, se presentan a Adán y Eva no en forma física, sino a través de lo que ellos hicieron. Y empiezan a ver los registros. Aquí dice que Adán y Eva se equivocaron, aquí dice que Adán y Eva pecaron. Pero los registros que nosotros tenemos dice que Adán y Eva pidieron perdón. Y aquí aparece perdonado, 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 perdonado por la gracia de Cristo. Eso es el juicio. Esa es la hora del juicio. Ese es el juicio que inició en 1844 allá en el cielo, porque esa profecía, dijimos, de las 2300 tarde y mañana, tiene dos cumplimientos, uno en el cielo y otro aquí en el santuario terrenal, que es el pueblo de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, pues necesitamos entender lo que sucedía en el santuario terrenal del Israel literal. La disposición final tenía lugar al final de los servicios anuales, cuando en el tipo eran removidos del santuario y eran colocados sobre la cabeza del maligno, Satanás, tipificado por el macho cabrío. Entonces, había un macho cabrío. ¿Qué representa ese macho cabrío? Representa a Satanás. ¿Por qué? Porque después del milenio todos los pecados van a recaer sobre Satanás y por eso es que él va a ser destruido. Entonces los pecados registrados en el santuario eran cometidos primero por Satanás porque él es el autor e instigador de todos los pecados y segundo porque el pueblo conducido por el maligno a que pecaran. El pueblo era conducido por Satanás para pecar. Entonces, ¿por qué se ponía sobre el macho cabrío los pecados si se mandaba al desierto? Porque el macho cabrío representaba a Satanás. Entonces, el pueblo arrepentido que se apropiaba a sí mismo del perdón extendido por Dios a través de la sangre derramado por su sustituto, eran perdonados conforme a los pecados registrados en el santuario. Entonces, el día del juicio allá en Israel, perdón de pecados. Juicio investigador, ahí en el cielo, perdón de pecados. Satanás el instigador no tenía un salvador que lo ayudara con esos pecados y tenía que perecer con ellos.
último servicio del año era conocido como la purificación del santuario, el día de la expiación o el día del juicio o Yom Kippur. ¿Por qué purificación del santuario? Porque en un sentido figurado se purificaba el santuario de todos los pecados que habían entrado durante todo el año al lugar santo. Entonces se tenía que hacer una expiación, ¿qué significa expiar? Perdonar los pecados. Entonces ese es el día del juicio. Ah, pero nosotros en el sistema futurista, juicio, miedo, calamidad, desastres, calentamiento global, terremotos, tsunamis, guerras, pestes, hambres, eh, coronavirus. No, ese es en el sistema futurista, pero en el pensamiento hebreo bíblico es un día de perdón para el pueblo de Dios. Entonces, qué bueno que inició el juicio investigador allá en el cielo por Cristo, que lo que sucedía localmente en Israel se vuelve a repetir, pero universalmente, ya no con el Israel literal, sino con el Israel espiritual. Entonces, así en los servicios típicos del Israel literal, Dios prefiguró el juicio investigador, la fase final del ministerio celestial de Cristo a favor del Israel espiritual. Es lo que yo les vengo diciendo, el del Israel espiritual, ya no del Israel literal. ¿Dónde? Ahí en el cielo. Es la fase final, así como era el último de los servicios en Israel, el del año, el Yom Kippur, el día del juicio o la purificación del santuario, es el último. ¿Por qué es el último? Porque Cristo estaba en el lugar santo en 1844, pasó al lugar santísimo, ahorita en estos momentos está en el lugar santísimo. ¿Y por qué el último de los servicios que va a realizar Cristo? Porque después del lugar santísimo ya no se mueve a ningún otro lugar, sino viene acá por sus hijos, la segunda venida de Cristo. La profecía de Daniel sobre la purificación del santuario señala hacia la obra final de Cristo en el templo celestial, la cual será llevada a cabo justo inmediatamente antes de su segundo advenimiento. Entonces, Daniel 8:14 no solamente inicia el juicio investigador, no solamente es de que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Daniel 8:14 es también en la tierra sucede un evento, inicia lo que es la vindicación del el santuario, el Israel espiritual, vindicar las verdades, traer nuevamente las verdades a el pueblo de Dios. Y también Daniel 8:14 indica el último servicio que se hace allá en el cielo, porque después de eso viene la segunda venida de Cristo. Entonces, todo lo que sucedía local tiene su cumplimiento geográficamente universal. En el día del juicio, el sumo sacerdote, habiendo contemplado su ministerio dentro del santuario, salía para bendecir a las personas del pueblo de Israel que esperaban y para enviar al macho cabrío al desierto, donde perecía. En estos actos finales, en el servicio típico del día de la expiación, vemos prefigurada la segunda venida de Cristo y los eventos que seguían. Todo lo que sucedía allá era eso de que el macho cabrío era enviado al desierto, estaba prefigurando que ahí, en el Nuevo Testamento, después del milenio, Satanás, bueno, no después del milenio, antes de la segunda venida de Cristo, más bien en la segunda venida de Cristo, Satanás va a ser llevado al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque no va a haber nadie a quien llevar al pecado. Va a estar solo él acá en el milenio con sus ángeles, pero pues a sus ángeles, ¿de qué los va a engañar si ya están engañados? Entonces, allá en el Antiguo Testamento tipificaba también la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando nuestro Señor complete su ministerio celestial, vendrá desde su lugar de mediación para bendecir a su pueblo que lo espera y para darle vida eterna. Eso es lo que va a suceder. Ahora miren ustedes, el macho cabrío. Se tomaban dos, eh, 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 este, podemos decir corderitos, pero sobre quien caía la suerte, sobre el macho cabrío que caía la suerte, se iba
al desierto. Entonces, Cristo viene para cargar a Satanás como siendo el autor de todo pecado y para hacerlo vengar en un mundo desolado, los 1000 años que él ha arruinado. Entonces, así como se ponían los pecados del pueblo de Israel en un macho cabrío y se enviaba al desierto y allá se perdía, allá se quedaba, entonces así va a ser con la segunda venida de Cristo. Los pecados van a ser depositados sobre Satanás y entonces se va a quedar solo por 1000 años. Así como el macho cabrío en el servicio típico era enviado a un lugar no habitado, así Satanás será confinado a este mundo deshabitado, Apocalipsis 22. ¿A qué lugar era enviado? Al desierto, un lugar donde no está habitado. Entonces Satanás igual así va a suceder con él. Entonces, miren lo que dice el conflicto de los siglos. El macho cabrío enviado al desierto no representaba a Cristo, porque eran dos machos. El que era enviado al desierto, ese no representaba a Cristo, sino a Satanás, en quien recaerá finalmente el castigo de todos los pecados que él ha causado. Y entonces el conflicto de los siglos, página 421 dice, así como el servicio típico de los pecados eran transferidos por la sangre del sacrificio al santuario terrenal, así en el nuevo pacto los pecados de los arrepentidos son transferidos por la fe a Cristo y en realidad al santuario celestial. Ahora lo que se hacía, miren, todo lo que se hacía en el santuario terrenal, incluyendo el día del juicio, el día de expiación, era el plan de salvación en símbolos. Ahora el plan de salvación ya no se está llevando a cabo en símbolos, como en el santuario terrenal de Israel. Ahora se está llevando allá en el santuario literal, que es el celestial, ya no a través de símbolos, porque acá el pan que estaba en el lugar santo, la mesa de los panes, representaba a Cristo. Allá no, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El candelabro representaba a Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El aceite que tenía el candelabro representaba a el Espíritu Santo. Allá es el Espíritu Santo, literal. En el lugar santísimo estaba la ley de Dios, carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo allá ya no es simbólico, allá es literal. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos entender esa parte. El macho cabrío era enviado al desierto y así como nunca más volvía al campamento de Israel, así Satanás será finalmente desterrado de la presencia de Dios y de su pueblo. Entonces, Satanás, cargando los pecados de los redimidos, será arrojado al desierto de la tierra desoladora durante los 1000 años, el conflicto de los siglos. Bueno, entonces, así vemos que el ministerio celestial de nuestro Señor, su segundo advenimiento, el otorgamiento de la vida eterna a su pueblo, la desolación y la falta de habitantes en el mundo y el aprisionamiento de Satanás en el abismo, que es esta tierra en su condición vacía y deshabitada durante 1000 años, al final del milenio y al final la destrucción de Satanás y sus seguidores y la eterna felicidad de Israel liberado del pecado. Todo eso fue tipificado en los servicios del día de la expiación. Este Israel ya no es el Israel literal, es el Israel liberado es el Israel espiritual, el simbólico. Entonces, si queremos entender nosotros el día del juicio o día de la expiación en Apocalipsis, necesitamos recurrir a lo que se hacía en el santuario terrenal, en el desierto. ¿Ok? El entendimiento del Apocalipsis depende del conocimiento de los servicios típicos de la economía literal de Israel. Sin eso, nosotros no vamos a poder entender ni comprender el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué dice el futurismo? El futurismo, acuérdense que es la escuela que todo lo lleva al futuro, pero también es la que literaliza todo. Para ellos, eso que sucedió en el santuario
del desierto en Israel, el sacerdote, el sumo sacerdote, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el lavabo, la fuente, el altar del holocausto, el altar del sacrificio, el candelabro, los panes, todo es literal para el futurismo. Por eso para la Iglesia Católica las veladoras literal, el sacerdote literal, las vestiduras sacerdotales literal. No, pero ya ahora dice el Apocalipsis, ahora eso se convierte en simbólico. Entonces, nosotros no podemos demostrar que nuestro mensaje sea el mensaje de Dios, excepto mediante el principio de que las realidades locales y literales del Israel literal son utilizadas en el libro Apocalipsis para referirse a las realidades mundiales del Israel espiritual. Si nosotros queremos dar el mensaje del tercer ángel, porque miren, el mensaje de los tres ángeles no solamente incluye la verdad del sábado, la verdad del estado de los muertos, el santuario, la ley de Dios. No, el mensaje del tercer ángel incluye todas las profecías que ya se cumplieron y se malinterpretan y las profecías que faltan por cumplirse y que se están malinterpretando. Entonces, si nosotros queremos dar bien ese mensaje, necesitamos ir al principio de lo local en el Antiguo Testamento, en el Israel literal, y en el Nuevo Testamento aparece el Israel espiritual o simbólico, pero eso que era local se convierte en simbólico, pero de manera universal. Sin eso no vamos a poder nosotros demostrar que el mensaje del tercer ángel o el mensaje de los tres ángeles es bíblico. Por eso la importancia de las profecías, de los principios bíblicos. Entonces, al considerar este principio, el enfoque futurista comete el error de aplicar los símbolos y conceptos hebreos exclusivamente al Israel literal en Palestina, perdiendo así el alcance profético mundial del mensaje. Ahora, ¿cuál es el...? Yo siempre he dicho que la escuela futurista es la escuela que utiliza Satanás. ¿Por qué? Porque dice Satanás, no, eso que está en Apocalipsis, los reyes del oriente, el secamiento del río Éufrates, el Armagedón, Gog y Magog, el día del juicio, eso es literal, eso sucedió allá en el Israel literal. Y eso ya pasó. Y sí, pues va a suceder, dice Satanás, pero allá en Palestina, allá en Israel, no va a suceder a nivel mundial, a nivel universal. Claro, no le conviene al enemigo. ¿Por qué? Porque el juicio allá en 1844, el juicio investigador no fue geográficamente local allá en Israel, fue geográficamente universal con todo el pueblo de Dios. Entonces, el enemigo da ese enfoque, el enfoque futurista, porque todo lo literaliza a un cumplimiento geográficamente local. Debemos elegir el sistema de interpretación histórico-gramatical, no el futurismo, no el método futurista. El sistema futurista sostiene que habrá un conflicto literal y militar de todas las naciones en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Es lo que dicen los futuristas. Eso va a suceder allá en el Medio Oriente. No hay duda de que la batalla típica que involucró al Israel nacional y a sus enemigos adoradores del sol, destruidos por las aguas de Megiddo, forma parte del trasfondo de Apocalipsis 16:16, señalando proféticamente la destrucción de los enemigos del Israel espiritual. Entonces, fíjense bien, ¿por qué Satanás utiliza ese método, el método futurista, el método dispensacionalista? Es el más utilizado en el mundo evangélico y claro, también el método preterista. Eh, entonces, ¿por qué lo utiliza mucho? Porque recuerden ustedes que toda la profecía bíblica y de Apocalipsis tiene que ver con el pueblo de Dios. Entonces, el enemigo no quiere que nosotros sepamos que el Israel literal pasó a ser el Israel espiritual, que el santuario literal pasó a ser el santuario espiritual, que el valle de Megiddo pasó a ser el Armagedón.
simbólicamente, espiritualmente. Ahora, ¿por qué no quiere? Porque en esa trama del conflicto que hay aquí en esta tierra está el Israel espiritual, pero también está la Babilonia espiritual. Entonces el enemigo no le conviene que se sepa la verdad sobre la Babilonia espiritual, sobre la Babilonia simbólica. ¿Por qué? Porque la Babilonia simbólica fue la que echó por tierra la verdad del sábado, la ley, el estado de los muertos, el santuario, todo hecho por tierra. Entonces el enemigo dice, no, eso tiene un cumplimiento, pero literal allá eh, en, en el Medio Oriente con Israel, en términos de Palestina, no, es ahora va a ser el asunto del domingo va a ser ahora un asunto y del sábado, pero no de manera local con Israel, sino de manera universal con el pueblo de Dios. Entonces, habiendo demostrado que nuestro mensaje es el mensaje de Dios mediante el principio de que las realidades literales del Israel nacional del Antiguo Testamento tienen una aplicación mundial en el Israel espiritual, no podemos desechar ese mismo principio para adoptar la interpretación futurista que atribuye a un lugar llamado en un lenguaje hebreo Armagedón, un significado literal aplicado a los judíos literales en la Palestina literal. Si la Biblia nos está demostrando que existe un principio de que las realidades del Israel literal, el Israel nacional en el Antiguo Testamento, ahora tienen una aplicación mundial, una, es un significado espiritual y simbólico, pues entonces nosotros no podemos desechar ese principio, el principio de el método histórico gramatical, y en lugar de ese adoptar el método futurista, ¿no? ¿Por qué? Porque el método futurista no es un método bíblico. ¿Por qué? Porque no es un método bíblico, porque le está atribuyendo lo que sucedió en el Valle Meguido, o más bien Armagedón se lo está atribuyendo literalmente allá en el Medio Oriente. Entonces, aceptar un Armagedón literal en Palestina constituye, lógicamente, un golpe directo al principio sobre el cual ha sido establecido el mensaje de Dios. ¿Por qué un golpe al mensaje? Porque el mensaje te está diciendo el principio, todo lo que fue literal en el Antiguo Testamento ahora adquiere un aspecto simbólico en el Nuevo Testamento. Ya no es Jerusalén literal, ahora es el pueblo de Dios. Ya no es Israel literal, ahora es el pueblo de Dios. Ya no es el sacerdote del Antiguo Testamento, ahora es el pueblo de Dios. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ya no es un candelabro, velas, ahora es el Espíritu Santo. Ya no es el pan, ahora es Cristo como el pan de vida. Entonces todo adquiere un aspecto, lo que era allá literal, ahora adquiere un aspecto simbólico espiritual. El pan era literal, pero representaba a Cristo Jesús. Entonces el Armagedón es un asunto en términos simbólicos, no en términos literales. Las realidades locales del Antiguo Testamento son utilizadas en el Apocalipsis con un alcance mundial. Eso es lo que establece la Biblia. Entonces, si la referencia a Megiddo, incluida en el término Armagedón, se interpretara en Apocalipsis 16:16 de manera literal y local, como en el Antiguo Testamento, entonces sería el único caso en todo el libro de Apocalipsis donde un lugar geográfico se entiende literalmente. Sí, sí, ese sería un error, porque, entonces vamos a aceptar sin conceder que el Armagedón es literal. La pregunta es, ¿y a poco va a ser el único lugar que se va a interpretar literalmente? Entonces, si estás interpretando Armagedón literalmente, como un lugar geográfico, entonces todos los lugares geográficos en el Apocalipsis los tendríamos que entender literalmente. Y eso es un error bíblico, o es un error en la interpretación profética. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir nosotros que ahora Gog y Magog
es literal, ¿no? Eso fue simbólico en el Apocalipsis, literal en el Antiguo Testamento. Entonces ya podemos decir que cuando Apocalipsis está hablando de la iglesia de Esmirna y de Pérgamo o de Éfeso, cuando dice de la iglesia de Pérgamo, que es donde tienen a Jezabel, a Balac, a Balaam. Ah, pues allá Jezabel fue territorialmente, ese lugar donde ella estuvo es en Israel. Ah, entonces eso lo tenemos que entender literal. No, sería, bueno, pues sería ser ignorantes en la interpretación profética con respecto a que los lugares ahora adquieren un aspecto simbólico y un cumplimiento geográficamente universal. Entonces, esto rompería el patrón profético del Apocalipsis, que utiliza lugares del Antiguo Testamento de forma simbólica y con alcance mundial. Tendríamos muchos problemas. Ah, porque si tomamos literal el Armagedón, entonces también vamos a tomar literal a Babilonia. Y resulta que Babilonia ya no existe como nación, como reino, y solamente están sus ruinas. Ah, si tomamos literalmente Armagedón, tenemos que tomar literalmente también el río Éufrates. Y literalmente el río Éufrates se va a secar. No, eso no ocurre literalmente. Está hablando simbólicamente. Entonces, interpretar el Apocalipsis y especialmente el Armagedón de manera literal nos crea muchos problemas en todo el libro. ¿Qué dijeron los profetas del Antiguo Testamento? Cuando los profetas del Antiguo Testamento describían calamidades locales propias, o sea, geográficamente local, de su tiempo, miraban más allá del contexto inmediato, hacia eventos mundiales al fin de la historia. O sea, ellos, por eso ese principio, no es de que, nos inventamos ese principio de que en el Apocalipsis si se menciona a Jezabel, ahora es su interpretación espiritual o simbólica. No, nosotros no lo inventamos. Ese principio está en la Biblia, porque los profetas estaban al mismo tiempo mirando de lo que sucedió localmente, estaban mirando a lo que iba a suceder en el fin de la historia. Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento también muchas de las profecías tienen doble cumplimiento, pero generalmente el principio era de que lo que sucedía geográficamente local iba a suceder geográficamente universal. Por ejemplo, en Egipto, las plagas. Ese era un presagio de lo que se venía al final de la historia, las plagas que van a ser para los que tengan la marca de la bestia. Entonces, así era como escribían los profetas. Por inspiración divina, los escritores del Nuevo Testamento y de manera especial Juan en el Apocalipsis aplicaron estas profecías del Antiguo Testamento siguiendo el mismo principio. Y ya lo hemos visto con eso de lo local y lo mundial, cómo es que ese principio es bíblico y también el Eren de Guay así lo emplea. Las imágenes empleadas para retratar eventos mundiales están tomadas de las profecías del Antiguo Testamento, concernientes a eventos locales. Eso que sucedió local en el Antiguo Testamento, pues es tomada por Juan para traerla proféticamente a un cumplimiento universal. Las predicciones del Antiguo Testamento, cuando han sido empleadas por los escritores del Nuevo Testamento, no son usadas por ellos para referirse a eventos locales. Entonces, si se está tomando una predicción del Antiguo Testamento, pues se está tomando porque el mismo profeta del Antiguo Testamento la utilizaba para un evento geográficamente local, pero apuntando a lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Entonces los escritores del Nuevo Testamento, cuando toman una figura, un lugar, un personaje, un símbolo del Antiguo Testamento, es para referirse a eventos universales, no para referirse a un evento local. Por eso es que nosotros no podemos hablar hoy en día de que todo lo que sucede en el mundo tenemos que tomarlo como algo que va a suceder geográficamente
de un cumplimiento profético local. No, ya ahora todas las profecías tienen un cumplimiento universal. Nunca hay una segunda aplicación local, nunca. Ese es otro principio. Si eh, Ezequiel estaba hablando de Gog y Magog, no es de que se iba a volver a repetir esa misma personaje para otra aplicación, una segunda aplicación local. No, la segunda aplicación siempre viene de un cumplimiento universal. Eso es muy importante. Nunca hay una segunda aplicación local. La creencia en un conflicto literal de naciones en Palestina para el Armagedón, basada en Apocalipsis 16:16, viola toda la ley de interpretación profética que el Espíritu Santo nos ha dado para poder conocer la verdad. ¿Por qué viola? Porque eso del Armagedón que sucedió allá en el Antiguo Testamento, en el Valle de Megiddo con Israel, era donde libraba a Israel sus luchas, pero con los enemigos. Entonces, si nosotros decimos, se tiene que volver a repetir otra vez localmente, entonces está violando los principios del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque entonces Jezabel, otra vez un segundo cumplimiento local. ¿Cómo? Si ya murió. Este, ¿Qué otros personajes aparecen? Balán, otro cumplimiento local. No, ya la segunda aplicación ya no es local, sino es geográficamente universal. Lo único que se están tomando son los símbolos para poder entender la profecía. De paso, para entender la profecía, lo primero que hay que hacer es entender el símbolo local, su cumplimiento local. Y eso nos va a llevar a una interpretación universal, pero correcta. Si no, imposible. Entonces, ¿cuál es el engaño de Satanás? Satanás dice, no, pues miren, el Armagedón es literal, literalmente destrucción. ¿Por qué? Porque en esa pelea, que es una lucha espiritual, está de por medio la ley de Dios, el sábado. Y Satanás no quiere que se sepa eso, por eso es que él sacó el método futurista. El futurismo es un engaño de Satanás que oscurece el verdadero significado de las profecías, mostrando el intento del anticristo papal de cambiar la ley de Dios y las escenas finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás sobre el sábado y el domingo. Entonces, ¿qué está en juego en las profecías? Que la Roma papal se le va a sanar su herida y cuando se le sana la herida va a imponer otra vez la ley va a echar por tierra la ley de Dios y va a imponer el domingo como lo hizo anteriormente. Entonces, Satanás no quiere que nosotros sepamos eso. Satanás dice, no, es una destrucción literal el Armagedón. Al dirigir las mentes hacia Palestina como escenario del cumplimiento de las profecías, que en realidad muestran las escenas finales del conflicto entre la verdad y el error, Satanás logra cegar los ojos de las personas a la verdad revelada por estas predicciones, porque resulta que cuando Juan está hablando de Armagedón, Juan ya no está diciendo que tiene un segundo cumplimiento local, no, Juan está diciendo eso que sucedió con el Israel literal, geográficamente local, va a suceder con el Israel espiritual, un Armagedón, y va a ser de manera universal. Y ya vimos qué significa el Armagedón. El futurismo enseña erróneamente que la ley de Dios fue cambiada cuando Jesús murió en la cruz, que el sábado fue clavado allí y que las profecías de la batalla final se cumplirán literalmente en Palestina. Entonces allá está todo lo que es el cumplimiento según el futurismo. El sistema futurista o palestínico de interpretación profética que aplica a los judíos literales en Palestina lo que corresponde al Israel espiritual es un esquema de Satanás para atacar la ley de Dios y cegar a millones respecto al verdadero entendimiento del conflicto entre Cristo y Satanás. Resulta que el Señor dice, todo lo que sucedió local ahora va a tener un cumplimiento universal. Y entonces Satanás dice, no, eso que sucedió con el Israel literal no corresponde al Israel espiritual. En el Apocalipsis corresponde a un cumplimiento de las profecías al Israel literal, ahí en Palestina. Entonces, ¿por qué? Para
cegar lo que es el ataque de la ley de Dios. Entonces, para reforzar el engaño de que la ley moral de Dios fue cambiada en la cruz, Satanás promovió el sistema de interpretación futurista. Los engaños sobre la ley cambiada en la cruz y la interpretación futurista forman parte de un mismo engaño integral. Cada sermón o libro que defienda un Armagedón palestínico contribuye a la obra de Satanás atacando la ley de Dios. Por eso, cuando este, se predica de un Armagedón literal, se contribuye a lo que es un, okay, un método de interpretación de Satanás, atacando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ese del Armagedón no es algo literal, es algo simbólico, algo espiritual, que va a tener su cumplimiento universalmente. Y ya dijimos que ahorita estamos en el Armagedón, pero el Armagedón literal, que va a ser la destrucción del enemigo del pueblo de Dios, va a ser después del milenio. Entonces, por eso sería incongruente que quienes sostienen la perpetuidad de la ley apoyen la creencia futurista de un Armagedón literal, pues al hacerlo siguen el camino del enemigo. Entonces, no puede ser que nosotros digamos, no, es que nosotros somos adventistas del séptimo día. Ok, pero ¿y por qué interpretan las profecías todas literalmente? Todo lo que sucede hoy en día le quieres dar un cumplimiento profético. Eh, no, si hay una guerra en el Medio Oriente, ya, es el Armagedón. No. Entonces, al hacer eso, estamos apoyando un sistema satánico y entonces estamos apoyando también lo que es el echar por tierra la ley de Dios, porque es lo que hace el sistema futurista. Entonces, cada sermón o artículo que sostiene un Armagedón palestínico retrasa la venida del Señor, confunde la verdad con el error y dificulta que el pueblo de Dios comprenda las profecías del conflicto final. La palabra de Dios nos enseña que el principio para entender el Apocalipsis es aplicar las cosas locales del Antiguo Testamento en un sentido mundial en relación con el Israel espiritual, que es la iglesia. Eso es lo que está enseñando la Biblia, que lo local ahora pasa a ser universal. Para proclamar correctamente el mensaje de Dios y la perpetuidad de su ley, debemos sostener también este principio de interpretación. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar las profecías no de manera literal, sino de manera universal, porque así es el principio que Dios estableció en su palabra. ¿Ok? Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.